En medio de un mundo que calla lo importante, hoy vamos a hablar y a mostrar cosas que el mundo prefiere ignorar. Todos vieron las imágenes de aquel ataque cobarde del judío religioso en el monte Zion, en Jerusalén, a la monja de 48 años, francesa por cierto, este último martes. Todos conocemos los nombres, conocemos las edades y por sobre todo vimos unas imágenes que indignaron a todo el mundo. A propósito, les cuento que ese hombre fue arrestado, hoy está preso, dando su juicio y les aseguro que va a recibir su castigo. Mientras siguen en el Congo, en Nigeria y en más de 38 países la masacre de hermanos cristianos que nadie conoce, una masacre, una persecución silenciosa por el solo hecho de creer en Jesús, de ser cristianos. Personas que nadie conoce sus nombres, nadie conoce sus edades, nadie ve las imágenes. Y de eso vamos a hablar hoy. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel y ante todo les cuento que estoy en una iglesia y vine para pedir perdón a los hermanos cristianos en nombre de mi pueblo judío, de mi nación Israel, porque ese acto fue cobarde, no nos representa, hay que repudiarlo y hay que extinguirlo por completo de nuestro mapa, porque eso no es judaísmo. Así que ante todo y sin ninguna justificación, perdón a los hermanos cristianos. Les cuento que estoy en Taibe, una aldea que si bien es árabe, es la única aldea que el 100% de la población aquí es cristiana, de toda la zona. Estamos a 30 kilómetros de Jerusalén, entre Ramallah y Jericó, en el lugar que fue identificado con la bíblica Efraín y donde aquí Jesús pasó sus últimos días antes de desaparecer. Increíble. Les voy a mostrar esta aldea y mientras vamos a repasar la porción Emor. Una porción que habla de discriminación y que se está leyendo en estos momentos en las sinagogas de Israel y del mundo. Detrás mío, la iglesia Saint George, que la están remodelando, reconstruyendo, haciendo más bonita. Hice acá un video hace un par de años que les recomiendo ver y vamos a recorrer esta iglesia con un paisaje hermoso y también a recorrer esta ciudad para hablar de este fenómeno. Y no es que yo quiero justificar lo que pasó en el monte Zion, sino que quiero enseñar por medio de este video a poner en proporción las cosas. Es un acto repudiable por completo, pero eso no es lo que hace desaparecer a toda una religión. Lo que hace desaparecer a toda una religión es una masacre silenciosa que está pasando en muchos países del mundo y de eso hay que hablar. Porque si quieren hablar de genocidio en Israel, primero vamos a hablar del genocidio que hay alrededor de todo el mundo con datos que matan relatos. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir Biblias como esta en hebreo con su traducción al español. ¿Cómo entrar a la tienda? Pinchando en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. Empecemos. Acá estamos y amigos, lo que ven es Palestina y como judío tengo prohibido visitar este lugar, pero no por los cristianos que viven aquí, sino por los propios musulmanes que tienen sobre este territorio soberanía. Les cuento que Taibe es una de las últimas aldeas de mayoría cristiana en estas colinas de Judea y Samaria, la antigua Efraín, como les dije, frente al Mar Muerto, el lugar que según la fe cristiana al que se retiró Jesús de Nazaret, antes de su entrada final a Jerusalén, buscando resguardo junto a sus discípulos. Estas piedras guardan siglos de fe continua, de familias que han mantenido viva su identidad cristiana generación tras generación. Y si se preguntan por qué está siendo refaccionada, les cuento que los mismos vecinos musulmanes la profanaron en las últimas Pascuas. Aún así, me abrieron las puertas para poder mostrar este sitio y contar su historia. A que nadie se enteró de lo que pasó aquí hace un par de semanas, ¿verdad? ¿Se preguntaron por qué? ¿Saben por qué? Porque Taibe resume algo esencial de Tierra Santa. La fe no es solo pasado, es presente que se sostiene día a día, incluso en medio de tensiones y desafíos, y eso al Islam le molesta mucho. Pero ¿para qué mostrar una iglesia destruida si tenemos imágenes de un soldado judío religioso que profana una cruz en el Líbano o la de un civil religioso que golpea cobardemente a una pobre monja? Amigos, así funciona la prensa mundial, las redes sociales, y yo estoy aquí para abrirles los ojos, desde el lugar de los hechos.
yo no escondo nada, soy honesto, lo saben. Solo quiero proporciones, que no los distraigan con el ataque a la monja, que lo vean, sí, que lo repudien, obvio, pero que no se queden solo con eso, porque si siguen ese camino se van a quedar con una monja golpeada, pero sin cristianismo en todo Medio Oriente, Asia y África. Se van a quedar con furia a toda una nación, Israel, pero furia hacia la nación equivocada. Y ahora que se nos abre el paisaje con el Valle del Jordán, la cordillera de Moab y el Mar Muerto, les quiero contar que el mundo está repitiendo una mentira hasta que se convierte en verdad. Para los ignorantes, por supuesto. Hoy escuchamos la palabra genocidio aplicada a Israel de forma constante en cada red social, en cada informativo internacional. Pero los números no mienten y las estadísticas de este año, incluso 2026, son el peor enemigo de esa narrativa fabricada. Dato mata relato, y para hablar de un exterminio sistemático, primero tiene que haber una disminución real y trágica de la población, ¿verdad? Pero lo que vemos en los territorios de Judea, Samaria y también en Gaza es exactamente lo contrario. Estamos ante una explosión demográfica que desafía cualquier definición lógica de la palabra genocidio. Es hora de poner los datos sobre la mesa y dejar de lado la propaganda emocional que busca satanizar al único Estado judío mientras se ignoran las verdaderas matanzas en otros rincones del planeta. Descuento, según los últimos informes demográficos de marzo 2026, que terminó ayer, la población palestina combinada ha superado los 5.600.000 habitantes. En Gaza, la tasa de fertilidad sigue siendo una de las más altas de toda la región, con un promedio de 3,1 hijos por cada mujer. Si realmente existiera un plan de exterminio, como pretenden vender los medios, estas cifras serían técnicamente imposibles de alcanzar. La población no solo crece, sino que se expande a un ritmo que ya quisieran para sí muchas naciones europeas que están muriendo demográficamente. Hablamos de un crecimiento anual cercano al 2%. Un ejército que busca eliminar a un pueblo jamás permitiría que ese mismo pueblo se multiplique cada década de manera tan evidente y constante ante los ojos de la comunidad internacional. Aquí en Judea y Samaria la situación es similar. El desarrollo urbano y el aumento de la densidad poblacional demuestran que la vida sigue su curso a pesar del conflicto bélico. Es necesario diferenciar entre una guerra legítima que está haciendo Israel contra el terrorismo y un plan de eliminación étnica. Israel se defiende de grupos que usan su propia gente como escudos humanos, pero las estadísticas vitales están demostrando que no hay una política de borrado poblacional. Mientras el mundo se desgarra las vestiduras hablando de masacres imaginarias, las clínicas y hospitales de aquí están registrando miles de nacimientos cada mes, y hablo solo de los musulmanes. Vamos a ver si la iglesia está abierta. Voy a tratar de mostrárselas, si es que está abierta. Está abierta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Miren qué belleza. Por lo que leo en árabe se llama Al-Hader y está dedicada a San Jorge, una de las figuras más veneradas en el cristianismo oriental. Se trata de una de las iglesias más antiguas de la zona. Su base es bizantina, siglos V y VI, lo que significa que estamos parados, amigos, sobre una estructura que existe desde los primeros siglos del cristianismo organizado aquí, en Tierra Santa. No quiero entrar por respeto, no sé si hay gente, si se puede, solo se las quería mostrar. Vamos a recorrer un poco la ciudad y quiero volver a los datos, al gran secreto que los activistas de Sofá no quieren que compartamos en nuestros videos porque arruinamos su negocio del odio. La verdad es incómoda, pero es la única que sobrevive cuando apagamos las pantallas y miramos la realidad de los censos actuales. Ahlan wa sahlan. Aleikum salam. Qué lindos chicos. Si supieran que soy judío y de Israel, les aseguro que no me harían nada, porque son cristianos.
Es fundamental entender que, aunque los últimos 3 años han dejado una cifra trágica de más de 80.000 muertos en Gaza, de los cuales solo 20.000 eran combatientes terroristas, la realidad demográfica no se ha detenido. Judea y Samaria, aquí donde estamos, 1.300 muertos. Eso no es un genocidio. A pesar de la pérdida de vidas civiles en el contexto de una guerra urbana brutal provocada por el Hamas, los más de 2 millones de habitantes de la franja mantienen una tasa de natalidad, como les dije, que supera las bajas. Y esto confirma que mientras el mundo usa términos inflamatorios para atacar a nosotros, a Israel, la población palestina total sigue su curso ascendente, matando cualquier intento de narrativa sobre una limpieza étnica. ¿Y saben qué? Mientras las cámaras del mundo se obsesionan con cada movimiento de Israel, un verdadero río de sangre está corriendo en silencio por el resto del planeta. En este año 2026, la persecución contra estos cristianos que estamos viendo ha alcanzado niveles de crueldad que la humanidad creía haber dejado en el pasado. Los datos oficiales son escalofriantes y no admiten discusión. Más de 388 millones de cristianos viven hoy, bajo una opresión extrema, enfrentando la muerte, el secuestro o la pérdida total de sus derechos básicos por el simple hecho de profesar su fe. Dato mata relato. Esta es la cifra más alta registrada en la historia moderna. Una tragedia de proporciones bíblicas que apenas ocupa unos segundos en los noticieros internacionales porque no sirve para alimentar la agenda política que busca señalar a nosotros los judíos como los únicos agresores del mundo. El epicentro de este exterminio, les dije, se encuentra en Nigeria. Solo en los primeros meses de este año, apenas 3 meses, más de 1.400 cristianos han sido masacrados en aldeas del norte a manos de grupos yihadistas que buscan una limpieza religiosa absoluta. Son personas inocentes que no hicieron nada. Familias enteras fueron quemadas vivas en sus iglesias y miles de niños han sido secuestrados para ser convertidos por la fuerza al Islam. ¿Dónde están las protestas en las universidades de Occidente por estas víctimas? Nadie lo sabe. ¿Dónde están los barcos de ayuda humanitaria para los cristianos que mueren cada día en el Sahel? Nadie lo sabe. El silencio es cómplice y demuestra que la indignación mundial es selectiva. ¿Saben qué? No les importa la vida humana, les importa quién es el verdugo para decidir si gritar o callar ante la injusticia. Y agrego más datos, porque la persecución no se limita solo a África. En Nicaragua, el régimen ha convertido la fe en un delito de Estado, prohibiendo más de 18.000 procesiones y encarcelando a líderes religiosos sin juicio previo. En Latinoamérica, en India, en Asia, las leyes anticonversión han servido de excusa para encarcelar a más de 2.100 cristianos en lo poco que va del 2026, menos de 100 días, buscando imponer una pureza nacionalista que excluye a cualquier minoría. Esta es la realidad de un genocidio silencioso que ocurre en tiempo real mientras el mundo mira hacia otro lado. Es una guerra de exterminio contra una identidad religiosa que está siendo borrada del mapa en más de 50 países. Hermanos cristianos, despierten. No alcanza con orar. Si realmente buscamos justicia, debemos empezar por denunciar dónde están cayendo los muertos de verdad, sin el filtro de la propaganda que solo sabe señalar a Israel, mientras el mundo cristiano se desangra ante la indiferencia global más absoluta de los propios cristianos de izquierda que están obsesionados con el Estado sionista de Israel. El mundo prefiere mirar hacia otro lado porque la verdad de los genocidios reales arruina el relato que han construido con tanto esfuerzo. Las organizaciones de derechos humanos que gastan millones de dólares en informes sesgados sobre cada operativo militar en Gaza o el Líbano apenas dedican una página a los cientos de miles de personas que son borradas del mapa en conflictos internos por todo el mundo. Amigos, la prensa tiene una doble moral. Ese doble rasero tiene una explicación económica y política. Israel es el chivo expiatorio perfecto para desviar la atención de las propias fallas de las políticas de países como España o Colombia, siempre los nombro, porque para sus líderes es mucho más fácil condenar al Estado judío por defenderse que enfrentar a las dictaduras y grupos terroristas que están exterminando poblaciones enteras en Asia y África.
Mientras más ruido hagan señalando a Jerusalén, menos preguntas tendrán que responder sobre su inacción ante las verdaderas limpiezas étnicas que ocurren en este preciso momento, bajo su complicidad silenciosa. Uy, miren esto en español. ¡Qué lindo! Para ustedes, amigos. Como ven, es un versículo del Nuevo Testamento, sí, dice de Juan. Hermoso, ¿verdad? Bueno, para resumir, les quería decir que no permitan que el árbol del incidente puntual, el de la monja, les impida ver el bosque de un genocidio global, en Nigeria especialmente, que nadie se atreve a filmar. Y ahora sí, hablemos de la porción semanal. La porción Emor, que no es un llamado a la pasividad, todo lo contrario, es un código de santidad que exige separar lo puro de lo profano. Hoy la agenda progresista y la izquierda global ha profanado la verdad. ¿Cómo? Imponiendo una falsa moral que busca desarmar espiritualmente a Occidente, mientras los cristianos son borrados del mapa. Es hora que los cristianos despierten y entiendan que no hay santidad en la cobardía, que el mandato bíblico es claro y cito: no profanaréis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. ¿Entendieron? Profanar el nombre de Dios es permitir por omisión que la mentira de la prensa mundial triunfe sobre la realidad de la persecución. No pueden seguir siendo cómplices del silencio mientras la izquierda financia relatos que protegen a los verdugos y condenan a quienes se defienden. La para allá, la porción, nos enseña que el fuego en el altar debería arder continuamente. Entonces, ustedes no dejen que la agenda woke apague el fuego de su resistencia. La justicia real no está en las Naciones Unidas, no es la que predican ahí, sino la que establece la Escritura, y cito: y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así se le hará. Y esto, amigos, no es odio, es el principio de responsabilidad que la izquierda quiere destruir para que el mal no tenga consecuencias. Basta de mirar hacia el lado equivocado, mientras pierden el tiempo criticando a la única nación que sostiene el frente en Oriente Medio. Sus propios templos están siendo vaciados y sus hermanos masacrados por una ideología que desprecia la vida. El tiempo de la indiferencia se terminó. O defienden la verdad de la Escritura ahora, o serán cómplices de su propia desaparición ante una agenda que no descansará hasta que no quede un solo rastro de vuestra herencia en la tierra. Así que, a trabajar. Buena semana para todos.